Los periodistas. Pues acá estamos con el politólogo analista Manuel Antonio Díaz Cid, en la reflexión de hoy sobre los hechos, los acontecimientos que han pasado en el mundo a lo largo del año, que nos estamos acercando al final ya de este 2016 y todo el mundo está con miras al gran evento de los primeros días del 2017, la toma de protesta de Donald Trump. Todo lo que has venido comentando a raíz de las elecciones en Estados Unidos, la nueva visión que hay de parte de quien asumirá el mando del ejército más poderoso y del país más poderoso en el mundo, el acercamiento con Taiwán, el rechazo a los chinos, las designaciones últimas de su gabinete, donde hay 4 personajes, empezando por el vicepresidente, que son considerados cercanos a los movimientos pro vida, contra el aborto, un hecho también sin precedente en el gobierno de los Estados Unidos, y la designación de otros cargos donde el grupo Rockefeller parece se reparte con la cuchara grande, y en sus relaciones, sus amistades, sus negocios con el gobierno ruso, en concreto con el señor Putin. En fin, el caso no sé hasta dónde nos afecte, pero la muerte del mismo Fidel es un hecho que no tiene precedente, que genera automáticamente una visión diferente del mundo. Lo que pasó en España, la muerte ahora, me refiero a los asuntos políticos, tantos meses sin un gobierno, por fin se compone, Rajoy muy acotado, la muerte del responsable del Opus Dei, que era el segundo del famosísimo hoy santo Escrivá de Balaguer, que fue formado por él y que era su sucesor natural, se ha muerto. Y esto también genera un asunto totalmente nuevo en la Iglesia, en uno de los grupos con más influencia, con más poder, ¿no? Y bueno, pues el caso mexicano, el caso de la guerra de Felipe Calderón, los 10 años que se cumplen, la corrupción, no sé, muchas cosas, Manuel, que han venido pasando. Evidentemente el comportamiento de su santidad el Papa, con una visión también muy diferente de lo que estábamos acostumbrados, la reducción del poder de la curia romana, el abrirse a otros pensamientos, y que todo esto nos conforma un año, no sé cómo, si cabe alguna calificación, cómo calificar a este año en el ámbito internacional. Sí es un año de grandes cambios, de nuevas visiones políticas de cada uno de los estados y de visiones geopolíticas en el orden económico y militar, Manuel. Sí, mira, el fondo de todo lo que está ocurriendo es que, agotada ya la edad de la modernidad, iniciado el proceso de la posmodernidad, comienzan a producirse una serie de fenómenos que no resuelven las situaciones, simplemente van agregando a los problemas que antes teníamos algunos nuevos, otros problemas desaparecen adoptados por la nueva problemática que surge, según dicen los economistas, que en este momento los economistas son la profesión más cuestionada en el marco internacional. Lo mismo, Jesús Manuel, los educadores. Van de la mano ahora, ¿no? Ahora van de la mano, y hay una feroz crítica en muchos lugares porque los nuevos modelos de educación no cumplen con toda una serie de realidades. Las pruebas internacionales que fueron reveladas hace no mucho, así es, un par de semanas, dejan a México y a muchísimos países en lugares verdaderamente críticos. Así es, pero eso por una parte, y por el otro lado, los que salen ganadores, que son los países asiáticos, ¿no? Son los que... Parece que son los que han invertido más en matemáticas y en ciencias, ¿no? Así es. Te estás dando cuenta de que hay un enfoque de la educación que pudieras decir que está chocando
por el método que están siguiendo. O sea, el neoliberalismo El ha fracasado. No, el neoliberalismo tiene su juego, tiene su modelo, tiene sus organismos para analizar el avance de la sociedad, pero evidentemente su referencia es la democracia. Su referencia es inevitablemente la democracia. Y para estos grupos ha quedado muy claro que la democracia necesita personas bien preparadas. El caso del presidente de México es un caso verdaderamente ejemplar en muchos... En lo negativo. En lo negativo. O sea, ¿podrías decir que el populismo ha fracasado en este año, Manuel? El populismo no ha fracasado, no le ha alcanzado todavía para intentar dar el salto que lo puede colocar como una de las fuerzas más trascendentes en el entorno. Están allí, lo están buscando. Otros que lo están buscando y llaman la atención son los anarquistas. Los anarquistas han sacado varias publicaciones en las que están poniendo por delante la necesidad de crear escuelas que atiendan a los chicos y les vayan explicando el sentido de los fenómenos que ocurren, no dictándoles una lección, sino el análisis. O sea, la tendencia en estos primeros 16 años de este siglo sería el impulso, el resurgimiento, el avance del anarquismo, el nacionalismo, que también que está muy fuerte, y el populismo. Y el populismo, por ejemplo, no ha podido ni ha querido hacer una alianza con los grupos populistas. Uno es el anarquismo y otros son los grupos populistas. ¿El anarquismo, Manuel, sería similar al que se dio en Italia, en España, a principios del siglo pasado y que se exportó de alguna manera a los movimientos revolucionarios mexicanos? Así ¿O es otro anarquismo? ¿No se ha modificado? Es el mismo anarquismo, incluso por eso el reclamo de una escuela, porque la escuela moderna que ellos propusieron en la Convención de Aguascalientes aquí en México, la adoptaron cortándole los puntos más importantes de relación y de crecimiento, y por eso el resultado no es ni una cosa ni otra, porque estos modelos, como tú lo sabes, son como las grandes soluciones en la cirugía. No puede quedarse en que hoy te hacemos una operación chiquita, mañana otra de doble, porque así no se curan los padecimientos. Se necesita una cirugía mayor, dirían los Exacto. médicos. Ajá. Que incluso es un término, Jesús Manuel, que se ha utilizado para hablar sobre el escenario que estamos viviendo, en el sentido de que nuestros diagnósticos están muy afectados por los viejos modelos de la auscultación, dentro de los cuales se quiere identificar a las encuestas, como dándole el modelo a seguir, como la bola de cristal, ¿no? Señalando cómo el intentar establecer una visión del futuro es algo no solamente muy tentador, sino es algo sumamente importante para quienes están viviendo de lleno esa migración tremenda que viene de sur a norte y que viene de oriente a occidente, con diferentes motivaciones, pero en números y en un volumen que hacía siglos no se veía. Es uno de los elementos que había estado pronosticado fundamentalmente por los futuristas, los futurólogos,
que dijeron que se preveía un movimiento social monumental viniendo de la parte sur del Sahel, es decir, la parte sur del Sáhara, y proyectándose sobre los países europeos de costas mediterráneas, que son los que están recibiendo una cantidad todos los días de refugiados impresionante. Un poco, Manuel, una especie de ley del péndulo. ¿Sí? Durante cuántos siglos las colonias de los países europeos, los ingleses, los holandeses, los españoles, los franceses, los italianos, etcétera, los alemanes, dominaron toda esa extensión tan enorme, incluyendo Asia, ¿no? Los asentamientos en Asia. Y hoy día se están regresando los papeles. Pero fíjate, van a invadir a los que los invadieron. Y se produce un fenómeno que yo creo que no hay muchos que se le igualen históricamente hablando. Los partidos, los grupos políticos que están planteando un refuerzo intenso a la economía capitalista y a la educación liberal son grupos que están totalmente desalentados de lo que han visto, de lo que están viendo. Es decir, el esfuerzo anterior, que fue también un esfuerzo muy significativo, evaluado 3 o 4 años después, se convierte en un proyecto frustrado, porque lo que están finalmente entendiendo hoy los politólogos, los sociólogos, los economistas, que estamos hablando de una era que está desapareciendo, en la que hay factores que no repetirán y otros antes puestos en lugares secundarios que se han convertido. Una especie de un escenario donde las generaciones se han perdido. Por eso eso se ha creado un gran vacío. Por eso se habla de las generaciones perdidas, porque se ha creado un vacío, porque el viejo modelo ya no tuvo impulsos, ya no pudo alcanzar en los últimos años la meta que se había fijado a sí mismo, y esperando que esto se diera, los grupos que estaban en plan de proyección hacia el futuro estaban esperando medir algo que no se dio, algo que no llegó, y el resultado ha sido un atraso, un factor que se percibe en los argumentos de los escritores de estas áreas, en donde te das cuenta de que siguen existiendo las categorías que tú ya conocías en los temas de economía, etcétera, pero no de la manera en la que tú los veías. Y esto hace que economistas con experiencia, etcétera, hayan tenido que abandonar sus puestos, y no precisamente en las mejores condiciones, porque el fenómeno no es solo económico, es económico, es cultural, social, es social y político en consecuencia. Entonces, no es que tú arregles este tornillo que se había aflojado, tienes que ponerte a ajustar toda la máquina para que la máquina funcione. Digamos que en la reunión de los 20 países más ricos, industrializados, estas reuniones que se conciben cada X tiempo para intercambiar modelos de desarrollo, los alcances de los programas, etcétera, propio de la globalización, ha sido un fracaso. La globalización no ha funcionado. Hace unas semanas decías la teoría de Ratzel, volver al asunto de las fronteras como un elemento en el que pudieran los países salir adelante.
En este momento los europeos traen un debate terrible sobre la desaparición o no del euro, sobre la vuelta a cerrar las fronteras y no poder viajar con un solo pasaporte por todo Europa. O sea, ya no habría de nuevo los ciudadanos europeos, ¿no? El caso del Brexit famoso, donde los ingleses rechazan formar parte de todo este conglomerado, el caso de los Estados Unidos que se cierran a convivir con el resto de las naciones, Canadá, México, Tratado de Libre Comercio, y por eso triunfa Trump. El caso de Sudamérica, donde también estamos viendo ejemplos muy claros de las no bondades del famoso Tratado de Libre Comercio. No sé, hay una serie de modelos que se nos pasan ya desapercibidos. El Fondo Monetario Internacional sirve de algo, el Banco de Bancos sirve de algo, sirve de algo o tiene vigencia aún la ONU o la OTAN, que por cierto se quedará sin la participación de los Estados Unidos y del financiamiento. Tiene razón de ser la famosa OEA ante el escenario de que ha muerto Castro, claro. Y los surgimientos que estamos viendo en Centroamérica y bueno, hacia Colombia, Venezuela, etcétera, Bolivia. Tiene razón de ser que los grandes núcleos de poder económico político de las naciones sigan controlando el futuro del mundo, o nos estamos abriendo a la participación de los nuevos actores, de los chinos, de los coreanos, de Taiwán, de Chile en su momento, ¿no? México durante muchísimos años, Manuel, fue el representante de Latinoamérica ante las grandes potencias mundiales. Ya no lo es. Ya no lo es. Ya no lo es, y esto... No sé si te capte, pero me da la impresión que lo que dijiste, la deducción es que la globalización ha sido un fracaso, Manuel. Mira, no ha sido un fracaso. La globalización no ha avanzado. No ha avanzado. El fracaso de la globalización es que no ha avanzado, y no ha podido avanzar porque una cosa es poner sobre el papel las ideas importantes, los proyectos, la manera de hacer sus proyecciones a futuro, etcétera, y otra cosa es la realidad, en donde todos estos números que tú manejas en tu computadora como la base que soporta el análisis de la realidad, pues de repente se ven fuertemente cuestionados al extremo de que se llega a hacer su sustitución de personajes. A mí el caso de Carstens en México ese es un ejemplo válido. Me ha impactado muchísimo, porque si hay alguien a quien tenemos que reconocerle que puso muy seria la observación sobre cerrarle la puerta a las crisis económicas en México, dándole prioridad a varios de los proyectos que los políticos no consideraron ni tomaron en cuenta, primero porque no lo entienden, y en segundo lugar porque los que marcan los rumbos son ellos y no las secretarías. Me parece que es parte de este fenómeno nuevo que estamos viviendo, en el que existen una serie de agujeros, de hoyos negros que han venido apareciendo, en donde se han perdido los elementos positivos del cambio, y comienzan a aparecer cada vez más claros los problemas y las crisis en las que el mundo entero se encuentra atrapado. Hoy, en este fin de año, cuando pareciera que en varios países se hubiera alcanzado la plenitud del crecimiento, China, por ejemplo, te encuentras con la revisión que están haciendo los chinos, que tiene, Jesús Manuel, dos vertientes que tienen que encontrarse en algún lugar, pero mientras no se encuentran se están golpeando.
Una, la de los resultados de la comercialización de China, con todos los problemas que estuvieron en el año, sigue siendo un valor muy importante, decisivo para los próximos proyectos de China, y por lo tanto, aunque critiquen y digan que se ha deteriorado la imagen maoísta en sus representantes, si los representantes, por entrar a un juego demagógico del populismo, pretendieran regresar hoy, como algunos lo pretenden, a la sujeción de las reglas del librito rojo de Mao, Jesús Manuel, comenzaríamos a asistir a un desastre económico universal, mundial, que difícilmente hoy podrías tener una medida en la que afectará a todos los elementos de decisión, particularmente a países como el nuestro, que estamos sujetos al vaivén de las demás naciones, ¿no? Que estamos en no medio tenemos de... navegación autónoma. Así es, y no tenemos muchos de los recursos que en esos países se están aprovechando para apuntalar la educación. Cuando se le presentaba hace apenas unos días al primer ministro de China una crítica sobre los fenómenos que se estaban generando en ese país, él contestó: mi régimen no modificará ni un punto ni una coma del modelo educativo, porque esa es la solución. Países que no tengan modelos educativos incluyentes, plurales, cosmopolitas, esos están en la vía de los que van a perder, y los que por el contrario abran su educación, entiendan la forma de comunicar entre la generación que está dejando la herencia y las generaciones que están queriendo mantener esta herencia. Mientras esto funcione de acuerdo a las reglas que ellos mismos han manejado, el resultado tendrá, a pesar de que no es de gran trascendencia aparentemente, una penetración y un respaldo a sus puntos de vista que les dará la sociedad china, y por otro lado comenzarán a influir en el modelo de las universidades occidentales. Y uno de los ejemplos más claros es el intento del gobierno de China en la actualidad por adquirir algunas de las universidades en los países como Estados Unidos, como México, en Sudamérica, para tenerlas como el eje que haga funcionar el sistema educativo. Oye, leía yo en un artículo que se pronostica para el año 2026, no falta mucho, faltan 10 años, Manuel, que los idiomas más hablados en Estados Unidos, aparte del inglés, van a ser el español y el chino mandarín. El chino mandarín, me sorprendió mucho, ¿eh? Porque si eso pasa en Estados Unidos, ¿qué va a pasar en el mundo? Así es. El chino mandarín va a invadir. En las películas ya hay traducciones, ya hay los letreritos, los subtítulos en chino. En chino, sí. ¿Cuándo te habías imaginado eso? No, porque ¿verdad? Parecía que China estaba lejos de poder acercarse a este bloque económico y social que está construyendo el perfil de la posmodernidad, y se han encontrado con que los chinos son buenos trabajadores, son gente aplicada, a los que les falta un poco el sentido de la creatividad
pero que tienen una disciplina muy, muy grande que hace que frente a los desafíos del escenario mundial y de sus propios militantes, ellos tengan respuestas razonadas, claro, que planteadas en argumentos suenan muy bien. No sé cómo ande el tema de la seguridad pública en China, pero el narcotráfico, por ejemplo, el consumo de las drogas. Los Estados Unidos están abatidos por el consumo de las drogas. En el último informe de la DEA, que salió hace un par de semanas, la presencia de los cárteles mexicanos es total de costa a costa y de norte a sur. Es impresionante la presencia que tienen todos, absolutamente todos los cárteles en las principales ciudades y en los territorios más grandes como Texas, California. Los chinos no. Bueno, China tiene... Antes los chinos dominaban el opio en los Estados Unidos, Manuel. Bueno, yo creo que todavía tienen, no el dominio, pero cuando menos un control sobre la producción del opio de la amapola, que los introduce como uno de los factores, ya no el único ni el más grande, pero uno de los factores que está dando al uso de las drogas un reconocimiento y un espacio que sin duda ellos saben afecta profundamente a las generaciones juveniles, porque China y Vietnam fueron los dos países que aliados formaron lo que podríamos considerar el primer cártel internacional para llevar el opio no fuera de Asia, sino a Saigón, a los lugares en donde los norteamericanos tenían sus bases. Por eso cuando McNamara le dice a Mao Zedong que Estados Unidos tiene todos los recursos para ganar la guerra, la respuesta fue: ustedes tendrán tanques y cañones y aviones, nosotros tenemos la droga. Es decir, la droga utilizada como un elemento disuasivo y de control, que la guerra terminó, pero el fenómeno ahí está, el fenómeno no se ha ido, ni se está buscando un nuevo modelo que lo suplante. En relación a México, como tú sabes, este traspaso de droga de los chinos de Asia a América, que pasaba por las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, entraba a México por la zona de Tijuana y desde allí se repartía por algunos de los personajes que estaban vinculados directamente con el Partido de la Revolución y que jugaron con los gobernadores, con los jefes militares. Así es, o sea, el fenómeno México-China es ancestral, o sea, es desde la colonia, desde el virreinato. La Nueva España creció en buena medida por el comercio con el Pacífico, con China, por supuesto. Con China, claro, y los barcos que conducían la plata amonedada y conducían los frutos de los productos que se producían en nuestro país en aquella época, todo esto estaba bajo la supervisión de organismos que los españoles creyeron que funcionarían, pero que se quedaron en el mero trámite totalmente fuera de la realidad.
las últimas semanas hemos tocado siempre temas relacionados, bueno, donde los factores comunes han sido China, el Vaticano, Estados Unidos. Bueno, Putin, esos cuatro elementos, esas cuatro naciones y sus gobernantes, son los nuevos vértices desde donde se mueve el mundo. Mira, yo creo que parte de esta visión de la globalización o mundialización que está comprendida en el fenómeno geopolítico que en 1926 los geopolíticos alemanes pronosticaron para el futuro, se están cumpliendo, Jesús Manuel, casi al pie de la letra, todas estas recomendaciones, observaciones, críticas que se hacían en Europa a mediados del siglo XIX, poniendo como meta para establecer referencias 1960, 1970. Ellos pensaban que en esos años se iban a dar ya todos los elementos para configurar un nuevo modelo. Y sí fue. El mundo comunista, no en 1970, pero en 1980, se hunde, se colapsa en una implosión impresionante y parecía haber quedado eliminado. Tú recuerdas el libro de Brzezinski sobre Rusia, claro. En donde da por supuesto que Rusia está acabada. Condenada y acabada. Y no ahora. Es así, no ahora. Es así. Estaba acabada y condenada la URSS. La URSS. Como bloque. Claro, pero Rusia está lejísimos de acercarse a esa predicción, porque Rusia tiene hoy un modelo de funcionamiento que está tratando de acabar con ese abaratamiento de la producción a base de hacer las cosas de mala calidad. Ahora hay en Rusia una formación para los trabajadores en las empresas especializadas, en donde para que tú solicites tu ingreso a estos cursos tienes que presentar tu documentación educativa en la profesión de las investigaciones que tú vayas a querer. Ahí tienes que tener ya unos conocimientos básicos sin los cuales no puedes entrar. O sea, Putin es sin duda uno de los 2 o 3 hombres más poderosos del mundo en este momento. Fuera de toda duda esa observación, Jesús Manuel. El tema de Rusia ha dejado de ser el tema de un país o muy lejano y nada relacionado con nosotros, o un país agresivo con intentos de dominación en América. Sí, ha dejado de ser el país que pues patrocinaba becas a la famosa Patricio Lumumba, claro. o el país donde las embajadas funcionaban como centros de espionaje, ¿no? O de financiamiento de los movimientos subversivos. Ha dejado de ser el país del vodka y del Bolshoi. O sea, estamos hablando de que el papel que trae Rusia en este momento es impresionante. Te comentaba yo hace rato lo de este canal televisivo que hay en español, que es un canal que pasa por YouTube, RT, que es asombrosa la capacidad de producción que tiene. Estás hablando de la CNN rusa, en español, gratis. Claro, estas grandes compañías de información están creando una percepción de la información global que va dándole a quienes la siguen una capacitación para entender que lo que estás viendo que está ocurriendo en Alepo,
el día de ayer. Con drones lo estás viendo en vivo. Vas a ver cómo se refleja en el área industrial, acelerando la producción y mejorándola de los drones que pueden tener un valor de en especial de estrategia frente a cualquier otro recurso, porque la propia guerra va a servir para demostrar, en primer lugar, que guerras tiene que haber muy pocas, porque nunca dejan a cosas buenas para los países más que algunas tecnologías que avanzan, pero el mundo está cansado de guerras, está cansado de revoluciones. El mundo lo que quiere es solución para el cáncer, solución para el hambre, solución para aquellas cosas de las cuales todos sabemos que existen, pero nadie las combate. Nos quedan unos minutos y no quisiera dejar pasar el tema. Dije hace rato, Putin es uno de los 2 o 3 hombres más poderosos. Otro sería el Papa, ¿no? Dentro de Otro sería el Papa, sí. De esta terna, digamos. Sí, y además el Papa con una visión muy interesante que recuerda mucho al personaje de Morris West del libro... Las sandalias del pescador. El libro Su Eminencia. Su Eminencia. En donde dice que el sucesor del Papa ruso, según era visto por él, era un jesuita que había sido maltratado por los aparatos de seguridad del gobierno argentino, que había tomado parte en estas discusiones trascendentes sobre modelos políticos, sociales y económicos en América del Sur, y que además este Papa tenía que ser jesuita y tenía que ser argentino. A mí me parece que hay muy pocas predicciones hechas de antemano, como fue este libro de Eminencia, en donde está señalando que una de las características principales será la de estar abierto a planteamientos que tradicionalmente habían sido muy cuestionables, y dándole al Papa la visión de un no de un observador de la política, sino de un testigo actuante dentro de la política y como un negociador de la paz, porque el propio Morris West reconoce que la guerra ya perdió su atractivo para los que pensaban antes que la solución de la economía comenzaba cuando se provocaba una guerra. ¿Se termina esa concepción militarista de la política? Sí, y además... Aunque Trump pareciera ser la contradicción de esa teoría o de esa tesis, sí, de esa premisa. Pero acuérdate que, siendo correcto esto, él no es militar. No. Tuvo una pequeña incursión ahí en el servicio militar, pero nada más. Pero nada más. En cambio, en la visión que trae Morris West, la persona es una persona de carrera en el ejército, la que finalmente llega a posicionarse en el gobierno, y como gobernante de Argentina intenta eliminar a este jesuita que se ha vuelto un problema por las cosas que dice, pero él logra escapar de esta emboscada y se suma a la política porque los cardenales le llevan como el experto en negociar con las guerrillas la paz,
porque la paz es lo que la Iglesia se propone como estrategia fundamental a principios de la posmodernidad y a finales de este año del 2016. Sí. ¿Le pondrías algún título a este año? El año de la incertidumbre, Jesús Manuel. La incertidumbre. Solo tenemos certeza de la incertidumbre. Caray. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel.